Yo le comento esto porque ayer tuve reunión con una persona que tiene mucho dinero, negocios nacionales aquí en Venezuela, de manera en otros países, y tiene una necesidad de Dios. Y uno dice, bueno, puede ser que el dinero te da alegría, gozo, te llena. Y siempre llega a mi mente algunas palabras que el pastor Billy Quintanilla ha dicho en varias oportunidades, bueno, y ha tomado de otras personas que lo han manifestado, que el ser humano tiene un vacío que solamente la presencia de Dios lo llena. Amén. Y es la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que mayormente nosotros partimos del título y desarrollamos para sacar conclusiones. Y ese desarrollo, con los aspectos que tomamos, nos lleva a concluir y a darle énfasis, a resaltar la importancia del tema al cual nosotros hemos escogido. Pero hoy, hermanos y hermanas, vamos a partir de un interrogante, de una pregunta. Y aquellos aspectos que vamos a tocar, aquellos puntos, nos van a llevar a la confusión de por qué nosotros debemos de hacer lo que está titulado, con lo cual se tituló el tema de hoy. Amén. Amén. Entonces, el tema de hoy es cómo escuchar la palabra de Dios. Cómo escuchar la palabra de Dios. Nos lleva de manera inmediata a pensar que la palabra de Dios la debemos escuchar con prontitud, con reverencia, con obediencia, por fe, esperando en ella cambio para nosotros, es decir, esperando que ella cambie nuestras vidas. Nos lleva este título de manera como pregunta, ¿cómo escuchar? Con prejuicios o buscando que la palabra se adapte a lo que yo pienso. Son muchas cosas que podemos encontrar, pero lo ideal es que nosotros hoy, y yo le voy a pedir, y me atrevo, y me disculpa el hermano pastor Billy Quintanilla, la hermana Santa Fe y el hermano Jehová que siempre, y mi persona, que somos los que tenemos la oportunidad de meditar, reflexionar, y otros hermanos. Hoy nosotros nos encontramos aquí esperando que toda la iglesia nos ayude a responder esa pregunta, después de que desarrollemos los presentes aspectos. Amén. Pero vamos a leer en Lucas 11, 27 al 28. Dice la palabra de Dios, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él, nuestro Señor Jesús, dijo, antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo es el Señor allí, verdad? Podemos decir el maestro por excelencia de la obediencia al Padre. No era la figura, siendo la esencia del pacto maravilloso eterno de nuestro Dios. Él inmediatamente resaltaba que la gloria y la honra es para el Padre, porque al ser honrado y glorificado el nombre del Padre Dios Todopoderoso, los demás también son honrados, es decir, los demás, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, debemos de ubicarnos en el primer punto, en que
La primera, ¿cuál es la fuente de la palabra de Dios? Y usted dirá, no, porque ahí está la respuesta. Es de Dios. Pero muchas personas se han acercado a usted y de repente, con ánimo de controversia, le han manifestado, no, pero es que esos son hombres los que escribieron. Ahí lo que está es voluntad de hombre, porque yo lo que veo aquí es que ahí dice Pedro, que ahí dice Juan, que ahí dice Moisés, ¿entiende? Y que Salomón, que David. Porque los salmos dicen que fue David. Entonces puede ser objeto de una manera u otra, sobre todo aquellas personas que lo visiten, que están empezando en este andar, un andar maravilloso que es en los caminos del Señor, entender cuál es la fuente de la palabra de Dios, para tener eso en mi corazón, no para pelear o por llevar una controversia, sino para mantenerme firme con la ayuda de Dios ante lo que yo he confesado, ante lo que yo he creído y ante lo que yo profeso. Amén. Amén. Es decir, ¿cuál es la fuente de la palabra de Dios? O podríamos decir, ¿quién es que constituyó o de dónde proviene? Podríamos sacar muchos interrogantes, pero colocamos fue ese. Ese fue el que colocamos. Si nos vamos a nuestra mente, a nuestro conocimiento, y podríamos ser objeto de ataque que nos digan, no, pero es que esos argumentos son de grupos religiosos a nivel mundial que existieron en aquel tiempo para organizar ese tipo de controversias que existían. Porque también nos pueden decir, no, eso fue algo planificado de manera política, porque el poder político también lo maneja el poder religioso, y ahí están, y ellos van de la mano. Nos pueden decir. Porque en aquel tiempo estaba el imperio este, el imperio aquel, y era pelea, persecución. Nos pueden decir. Yo tengo un familiar muy directo que siempre me sale argumentos con él. Doctores, filósofos, ¿verdad? Será un conjunto de fábulas que hombres la plasmaron allí. Y nosotros, por esa necesidad de creer y tener fe en alguien, nosotros las apropiamos, agarramos. La hicimos doctrina para nuestras vidas, para tener un mejor andar, un mejor vivir. Son muchas cosas. Y usted dirá, hermano César, ¿por qué lo dice? Porque lamentablemente ahorita hay religiones o hay sectas que se fundamentan en el libro, en fábula. ¿Ven? Pero nosotros hoy vamos a ver, a través de la propia palabra de Dios, de dónde proviene. Y vamos a encontrar en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Algo muy interesante. Amén. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjense el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo más adelante, esta porción de la palabra de Dios, la vamos a volver a tomar más profundamente y vamos a tocar un punto sobre esto. Es decir, que aquí dice que toda, no fue un libro y otro no, toda. Fue que toda la escritura fue que inspirada por Dios, es decir, inspirada por Dios. Pero vamos a buscar otra porción de la palabra del Señor en 1 de Pedro 1 al 10, que aquí usted y nosotros, todos nosotros, vamos a entender el privilegio maravilloso de lo cual nosotros ahorita en la actualidad somos objeto de este gran beneficio de tener la palabra de Dios en nuestra vida.
Dice Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese aquí, a esto se le reveló que no para sí mismo, escuchen, sino para quién, para nosotros. Miren lo que tenían ellos. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que lo que usted hoy tiene en su mano, que es la palabra de Dios, aquí nos dice que anhelan a los ángeles, tener, conocer. Cuán maravillosos somos nosotros para nuestro Dios, como que de antemano, de muchos tiempos atrás, ya había destinado el ministerio de la gracia, el pacto de la gracia, el mover de la gracia divina. Que ellos, para anunciar esto, eran perseguidos. Profetas, al mismo Juan, hablando del arrepentimiento, muchos, los apóstoles. Es decir, que la palabra de Dios, sin duda, proviene ¿de dónde? De Dios. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Usted no debe de pelear, no debe de contraer. No, solamente entender en su corazón que es fuente confiable, que podemos confiar con certeza que caminamos con fundamento firme, porque Dios es maravilloso. Ahora podemos citar algunos o tres personajes que escucharon la palabra de Dios, porque la escucharon directamente. La voz de Dios, cuando se acuerdan en Génesis, que Abraham, el Señor le dijo a Abraham que Él le daría la tierra prometida a su generación, a su descendencia. La escuchó del mismo Dios, del propio Dios. Y Él, como instrumento del Señor, Padre de la fe, como lo dice la propia palabra, en el sentido no del fundamento de nuestra fe, fue llamado Padre, porque le creyó a quién, a Dios. También podemos hablar de Moisés, que Moisés escuchó ante la presencia de Dios y de allí le fue revelado los 10 mandamientos. Pero a través de escuchar la palabra de Dios, escuchar de Dios los propósitos que tenía para con el pueblo escogido, con Israel, Dios utilizó a Moisés para encaminar al pueblo de Israel a la tierra prometida. También Pablo. Yo tenía otro personaje, pero él viene con la intervención del hermano Daniel, porque no se trata de que uno es menos, otro no, en el sentido de los personajes, sino para resaltar. Me llamó poderosamente la atención de verlo allá, recibiendo, ¿no? Como Pablo también escuchó de Jesús directamente, del Dios Hijo, el por qué le perseguía en la iglesia, el por qué
él tenía que ser escogido por Dios, utilizado por Dios para hablarle a los gentiles. Es decir, estos tres personajes, hay muchos, nos llevan que al escuchar la voz de Dios, nosotros como instrumento podemos ser utilizados por Él para grandes cosas. Amén. Eso es lo que hay que resaltar. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, es el mismo Dios de nosotros. Amén. Y es el mismo Dios que desea que sus hijos se dejen guiar para hacer grandes cosas. Amén. Y sobre todo que últimamente tenemos que hablar de esto, o yo propongo que hablemos de esto, la sanidad espiritual. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se añada. Que las personas sean sanas espiritualmente, que las personas sean salvas. Lo demás el Señor lo ha de añadir conforme a las necesidades que tiene cada uno. Pero nosotros debemos de orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares y por esta nación, por sanidad espiritual, por salvación, para que el Señor se mueva maravillosamente. Porque si en un ser humano, en un hombre, en una mujer, está el reino de Dios en su corazón, ¿será que es difícil o imposible que se le añadan cosas materiales? Conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en el segundo punto, dice, ¿por qué debo escuchar la palabra de Dios? Vamos a desarrollar estos aspectos para que me ayuden, por favor, a contestar esa pregunta que tenemos por título, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué debo escuchar la palabra de Dios? ¿Qué le añade el que yo escuche la palabra de Dios a mi vida? Vamos a buscar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La tecnología nos lleva, pero usted tiene la herramienta en sus manos, ¿no? La Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué yo debo de escuchar la palabra de Dios? Me dice, porque es viva, no es letra muerta, es viva. Cuando usted busca la palabra de Dios, Dios redarguye su vida, su ser. Dios corrige. Tenemos la idea de llevar cada punto que estamos tratando. Si toda la palabra de Dios es inspirada, ¿útil para qué? Para redarguir, corregir, enseñar. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es viva, es decir, se hace vida dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quien conoce el corazón de Dios es lo más santo. ¿Se acuerdan que el Señor, que la palabra dice, ¿quién conocerá el Espíritu de Dios? Sino ¿quién? El mismo Espíritu de Dios. Es decir, es viva. Yo sé que usted, cuando está en su devocional, porque yo tengo que hablarlo con certeza, con afirmación, porque yo estoy aquí predicando de que la palabra es viva. Yo sé que usted, cuando lee, usted siente cambio en su vida. Cuando usted busca la palabra de Dios, usted siente cambio en su vida. Amén.
cambio. Pero eso pasa ¿por qué? ¿O es consecuencia de qué? De un anhelo, de un deseo de que el Señor haga muchas cosas en tu vida. Amén. Buscar con fe, esperar en Él. Ahora, si yo voy a leer por leer un periódico, es decir, créanlo, hermano, muchos leen la palabra de Dios para justificarse. Muchos leen la palabra de Dios para hacer cosas malas. Muchos leen la palabra de Dios para buscar en ella argumentos para encontrar en el ser humano, en nosotros, un propósito para ellos. Pero como usted sigue el Santo de Israel, el maravilloso Dios que no nos oculta nada y que nos alerta a todo, Él nos advierte sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros. Es decir, que muchos le decían, y le llegaron, le dijeron al maestro de maestros, al pastor de pastores. ¿A quién? Le llegaron a Jesús. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le dijo él? No lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, Él nos advirtió sobre esto. Entonces, es buscar que la Biblia es la vida, es decir, es su sentido, es lo que le da sentido, es lo que tiene propósito para su vida, es la fuente de su mover, es la fuente de su mover. Busquemos en 2 Timoteo 3:16, allí, porque yo le dije que íbamos a tocar 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, aquí, sobre todo dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la palabra de Dios es útil, es necesaria, para vivir. Ahora, ¿cómo es eso, hermano César? Para vivir, si yo conozco de personas que no tienen la palabra de Dios, no buscan la palabra de vida. Yo estoy hablando de la vida en el ámbito espiritual. Porque aquí estamos nosotros conscientes de que nosotros tenemos una vida espiritual. Y lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal no discierne lo espiritual porque no lo va a discernir. Así lo dice la Biblia. Lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que nosotros debemos de entender que ¿por qué debo de escuchar la palabra de Dios? Porque me es útil, porque me es necesaria, la necesito, es mi alimento espiritual. De allí encuentro lo que yo necesito para vivir en este mundo lleno de maldad, pero yo tengo una promesa y usted tiene una promesa y nosotros tenemos una promesa que no somos de este mundo. Amén. ¿Por qué? ¿De dónde somos nosotros? Y el Señor nos dijo, le dijo al Señor, llévatelo de aquí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo no te pido que, sino que lo que. ¿Y dónde usted consigue esa promesa? De que el Señor lo está guardando, de que el Señor guía sus pasos. ¿Dónde? En la palabra. Entonces la palabra me es útil, necesaria. Otro en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe es por el oír
y el oír los cuentos del hermano César. No, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que ¿por qué debo yo escuchar la palabra de Dios? Es porque en ella yo encuentro el fundamento, o es el fundamento de mi fe. Entonces, si dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, y aquí lo hablamos. Por eso que cada día nosotros debemos de unirnos más, compenetrarnos más como familia, como iglesia, como hermanos, como familia. Porque aquí lo hablamos, que la fe de esta iglesia y de nosotros está fundamentada en la Biblia. Es decir, aquí hablamos de la iglesia hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios. Y aquí escuchamos y oímos mensajes conforme a la palabra de Dios. Y así tenemos una promesa de que cada día aumenta nuestra fe. Hermano, cuando usted le llama a alguien que tiene pasando por una necesidad, ¿cómo le contesta usted? Tranquila, búscate tal médico para que te opere. Tal. No somos renuentes a eso, no, sino que le dice, confía en el Señor, porque el Señor te va a ayudar, el Señor te va a sacar adelante. Confía en que el Señor le va a proveer, ¿verdad? Y entonces nosotros también tenemos una responsabilidad de decir que la fe tiene que estar unida a la obra, a movernos, ¿verdad? Es decir, primeramente confiamos en Dios y nos movemos. Por esa confianza que tenemos en Dios, nos movemos. Porque esperamos y creemos que en Él hay, que en Él vamos a encontrar. Mucho. Cuando alguien por ahí se anime a dar un testimonio por ahí, que eso lo vamos a hacer abortar más adelante. Un testimonio maravilloso de por qué. Pero es que yo debo de escuchar. ¿Por qué debo de escuchar la palabra de Dios? Porque en ella está el fundamento de mi fe. Porque en la palabra de Dios se habla de Cristo Jesús como mi Salvador. Porque en la palabra de Dios se habla del pacto eterno, el pacto de la gracia, el pacto de la redención de nuestro pecado. Y en Lucas 21:33, Lucas 21:33 dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano y hermana, nosotros creemos y nosotros anunciamos, porque así lo dice la palabra de Dios, que veremos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Verdad que sí? Pero también tenemos que decir, en ahora en adelante, que todo esto irá a desaparecer, pero la palabra de Dios permanece. Es decir, que la palabra de Dios, ¿por qué yo debo de escuchar la palabra de Dios? Porque es eterna. Eterna. Pasará todo. Y vendrá muchas cosas, porque el Señor así lo ha dispuesto. Pero Él dijo y manifiesta, y así lo creemos nosotros, que su palabra no pasará, no cambiará. En la oración esta mañana, una hermana dirigió una oración, dice que no se le añada a la palabra ni una I ni una J. ¿Verdad que sí? Así Él lo dice, la palabra. No se le añada nada. Entonces aquí yo debo de escuchar. ¿Por qué yo debo de escuchar la palabra de Dios? Porque es viva, porque es útil, porque
alimenta mi fe, es la fuente de mi fe, es el fundamento de mi fe y porque es eterno. Amén. Beneficio de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué debo de escuchar la palabra de Dios? Desarrollamos unos aspectos. Ahora los beneficios que nos da el escuchar la palabra de Dios. Vamos a Proverbio 1:33. Usted no está como el profesor que le trae todo resumido. Porque si le trae todo resumido, pues corren el riesgo ustedes de que el profesor se le olvide alguna cosita allí y lo, ¿cómo se dice? Y para salir del paso, le mete gato por liebre, ¿verdad? No, ahora usted está haciendo por eso yo le estamos pidiendo aquí, el hermano, el pastor con todo respeto, el pastor Miguel Quintanilla, la hermana Santa Fe, el hermano Jehová y mi persona, como le dije al inicio, que tenemos mayormente la responsabilidad de dedicarse a la palabra de Dios, estamos pidiendo a ustedes que nos ayuden a contestar el título. Y para eso estamos tocando todos estos aspectos, para que al final podamos, ¿verdad que sí? Al final, yo sí creo que vamos a tener unas buenas respuestas del cómo debo de escuchar la palabra de Dios. Entonces, fíjense en el aspecto que dice beneficio de escuchar la palabra de Dios. En Proverbio 1:33 dice: mas el que me oyere habitará desesperadamente, sin rumbo, desorientado. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es decir, creo yo que aquí lo que dice es que tengo un beneficio de qué. ¿Ah? Al escuchar la palabra de Dios tengo un beneficio. ¿Cuál es? Habitará confiadamente y vivirá ¿qué? Desesperado, tranquilo y sin temor de mal. ¿Usted cree que es un beneficio? Una promesa, ¿verdad que es una promesa? Todo lo entendemos. Pero en base al escuchar la palabra de Dios, porque dice: si me oyere, sinónimo de escuchar, ¿verdad que sí? ¿Ah? No es antónimo, ¿sí o? O sea, oír, ¿qué es? Oír, escuchar, ¿qué es? ¿Verdad que sí es lo mismo, verdad? ¿Sí o no? Cuando nos vamos a personas que detallan los términos, dicen que escuchar tiene unas connotaciones y oír tiene otras, que uno es más pasajero que otro. Pero nosotros aquí no estamos aquí llamando a que vamos a escuchar, sí, someramente, escuche por él. No, nosotros estamos oyendo, que dice la palabra que más el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y con aquella seguridad con que lo dice el Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a Deuteronomio 11, 26 al 28. Allí encontramos (26 al 28). Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escuchen aquí. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y el 28 dice: y la maldición si hace todo lo contrario, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué beneficio me da el escuchar la palabra de Dios? En esta porción dice que es
la bendición, ¿verdad? La bendición, ser bendecido, la bendición de tener los mandamientos, de oír los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Para que sean el fundamento de nuestra vida. Es decir, fuera de esto no estamos con Dios. Fuera de no darle cumplimiento, al no darle cumplimiento al mandamiento de Dios, no estamos con Dios en el sentido de una relación personal con Dios. Estamos llamados a honrarlo y a glorificar su nombre, y es a través de cumplir con los preceptos establecidos en su palabra. ¿Ven? Ahora en Deuteronomio el mismo, en 4.1, dice otra cosita maravillosa, por el beneficio de escuchar la palabra de Dios. 4.1 dice, Deuteronomio 4.1, la palabra dice aquí: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. La tierra prometida, Canaán, la tierra prometida. Ahora yo pregunto, para el nuevo pacto, Jerusalén, la ciudad, el pueblo, la ciudad donde están puestos los ojos del Señor sobre esta tierra, sobre toda, porque toda la tierra está llena, como lo cantaron ustedes ahorita, ¿de qué? De misericordia de Dios. Toma la tierra, toda la tierra. Pero la tierra prometida en el nuevo pacto, ¿cuál es? ¿Usted cree que va a haber una Jerusalén nueva? Amén. ¿Lo cree? Lo habla la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio me da de escuchar los decretos y los estatutos del Señor? Dice, para que entréis y poseáis la tierra. Es decir, creo, considero yo, que si nosotros vamos caminando conforme a la buena nueva, al Evangelio anunciado por los apóstoles, para la promesa dada en la boca de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, nosotros vamos a tener una tierra nueva, un nuevo cielo, y vamos a entrar en la vida eterna. Vamos a entrar, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Todo ya eso está ahí, ya eso, aprópiese eso. Vida eterna. Vamos a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, cuando ya todo eso se haya pasado, como aquí lo hablamos meses atrás. Entonces tenemos como beneficio, al escuchar la palabra de Dios, estos tres aspectos que podamos desarrollar con la propia fuente, con la fuente por excelencia que es la palabra de Dios. Resultados de escuchar la palabra de Dios. Allí está Romanos, ya lo leí. Romanos, el resultado es que nuestra fe aumenta, le dimos lectura, es el fundamento de nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un resultado, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe se fundamenta, nuestra fe se hace, echa raíces, nuestra fe camina, avanza. Pero en Santiago 3:16, aquí sí tenemos algo muy interesante que analizar. Santiago
3:16 y 17 dice la palabra de Dios. 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué pasa? ¿Qué resultado tenemos nosotros cuando nos vaciamos? Cuando nos vaciamos y nos llenamos de escuchar la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, que vamos a encontrar en donde dice, sobre todo el 17, vamos a tener como resultado sabiduría. ¿De dónde? De la de aquí, que nos lleva a tener vanagloria, que nos lleva como a levantar el hombro, porque nos creemos sabios, porque emitimos opiniones creyendo que estamos comiendo, algunas veces con la intención de avergonzar a otras personas. Esa no es la sabiduría que viene, ¿verdad? Esa es otra sabiduría. Digo yo, que se puede llamar sabiduría. Esa es otra cosa. La que nosotros estamos buscando como resultado es la que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, es decir, de vida, de amor, de unión. Esa es la que nosotros buscamos. Y es a través de ¿de dónde? Cuando usted viene aquí a escuchar la meditación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, aquí llegamos al más adelante. Aquí. ¿Cómo entonces llegamos aquí? ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? Y yo creo que allí la IBE, con fundamento lo expuesto anteriormente, concluye que ¿qué nos dice el pastor? Que el pastor nos diga algo ahí rapidito aquí. ¿Qué concluye usted, hermano? Para responder a este título tan maravilloso, en base a estos aspectos desarrollados, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Una actitud de querer entender a Dios, de ser un anhelo. La hermana Santa Fe, con fe, con obediencia, con sabiduría, apropiándonos de la palabra, disposición, confiando, digo allá en el hombre. El hermano Dios, ¿qué dice? Debemos escucharla con los oídos espirituales. Escucharla con los oídos espirituales, porque lo espiritual es lo espiritual, los carnales diciendo lo espiritual, ¿verdad que sí? Con obediencia. Nosotros cuando estamos allá, ustedes están aquí, ¿ah? Creyendo. ¿Qué dice aquí el Ministerio de Alabanza y Oración? Escuchar la palabra de Dios trae beneficios. Estudiándola. Qué maravilloso. ¿Cómo ustedes se animan a responder? ¿Cómo? Aplicándola a nuestras vidas. Bueno, yo quiero, en base a algunas cositas que yo traje aquí, unidas a las que ustedes acaban de expresar, añadir lo siguiente para responder. ¿Cómo debemos escuchar la palabra de Dios? Con reverencia. Cuando le dicen a ustedes pasen, ya estamos en el momento ya con reverencia, porque vamos ya a entrar, ¿a dónde? Al momento, con reverencia.
esa disposición de escuchar, como una esponja nueva. Reverencia. Confiadamente. Usted debe de escuchar la palabra de Dios confiadamente, porque los aspectos que usted acaba de escuchar son aspectos fundamentales de dónde. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios. ¿Verdad? Entonces, confiadamente, aquí lo resaltó la hermana Santa Fe, con fe, con agradecimiento, con obediencia, como también resaltaron por allá. Y yo creo que uno aquí con temor. Con temor. Porque el temor nos lleva a nosotros, ese temor santo, ¿verdad? Que aquí están los parámetros de nuestro andar. Aquí están los parámetros para la edificación, aquí están los parámetros para la ayuda, aquí están los parámetros para que nos edifiquemos los unos a los otros, aquí están los parámetros para que nos soportemos los unos a los otros, aquí están los parámetros para la sanidad de la iglesia, los parámetros para nuestros hermanos, para nosotros mismos, si estamos en un momento difícil, los parámetros para que nuestra fe sea renovada, los parámetros para avanzar están aquí. Ese temor debe estar en nuestro corazón. Amén. De obediencia. Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres grande y nos da la bendición, Señor, de hablar y de buscar, Señor, oh Dios, una respuesta a una pregunta que nos hicimos, Señor, como pueblo tuyo. ¿Cómo escuchar tu palabra, Señor? Gracias porque eres tan maravilloso que nos da la respuesta de manera inmediata, Señor. Es tener fe, es anhelar, Señor, estar en tu presencia, es obedecer, mi Señor, es buscar con prontitud, Señor, diligentemente, Señor, es dedicar tiempo, Señor, contigo. Y otras cosas, Señor, que tu mismo pueblo, Señor, manifestó, Señor. Y por eso nos unimos todos en un mismo sentido, a decir, Señor, te amamos, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, que tu palabra cada día, Señor, se penetre, Señor, por lo más profundo de nuestro ser, porque ella es viva, en ella está la vida, Señor, en tu corazón. Y nos ayude, Señor, al estar en lo más profundo de nuestro ser, a corregir, Señor, a ser instruido, Señor, y a ser preparado, Señor, para obra de justicia, Señor. Pero tu justicia, la justicia, Señor, que nos lleva a plasmar en otra persona del nuevo pacto, mi Señor. Tu justicia fue primeramente la gracia, mi Señor. Oh Dios, qué beneficio está en estos momentos para la humanidad, que tu gracia, mi Señor. Un beneficio dado por Jesús, al honrarte a ti, a hacer tu obra, a glorificar tu nombre, oh Dios. Oh Dios, un beneficio de la gracia, que es, Señor, tu voluntad. Que todo hombre, toda mujer, todo ser se vuelva a ti y se arrepienta, Señor, del pecado. Y te confiese, oh Jesús, te confiese a ti como Salvador. Pero también, Señor, encontrar en ella, mi Señor, oh Dios, que si nuestros pecados son negros, son, oh Dios, difíciles para nosotros de entender y alguna vez de perdonarnos nosotros mismos, dice, hay promesa que usted, Señor, nos limpiará.
nos lleva a entender, Señor, que la sabiduría de lo alto, la que proviene de ti, Señor, nos lleva y nos guía a que el sabio verdaderamente rectifica de su andar y se va a la misericordia tuya, Señor. Oh Dios, si va a alcanzar, porque son promesas, va a alcanzar de ti la restauración y va a alcanzar de ti, Señor, el que lo levante, Señor, y le ayudes a restaurar su vida. Deseamos, Señor, en nuestro corazón que usted restaure nuestras vidas. Oh Dios, no somos perfectos, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor. Pon en nosotros, mi Dios, el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Y podamos nosotros renovar, Señor, y buscar de ese primer amor, Señor. Buscar, Señor, pegarnos a ti, mi Dios. Gracias por todas tus promesas, Señor. Gracias, oh Jesús, porque nos amas. Porque eres nuestro abogado, eres nuestro mediador. Eres quien nos justifica ante el Padre. Es quien nos justificó y nos justifica y intercede por nosotros. Eres nuestro mediador, eres nuestro abogado, mi Señor. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias